A continuación, el hermano Heber va a compartir un hermoso testimonio. Este testimonio fortalecerá la fe de los hermanos, haciendo que los hermanos comprendan que, en este periodo de más de 10 años, un tercio de la humanidad, es decir, los predestinados por el Padre Celestial, un tercio de la humanidad, todos se volverán a Heber, y finalmente al Padre Celestial y al Señor. Entonces, veamos, qué hermoso testimonio es. Este testimonio es que, cuando los hermanos escuchan al hermano Heber predicar la verdad, los que realmente aman al Padre Celestial, los que pertenecen a Dios, los hijos que pertenecen al Señor, ¿acaso se ha ido alguno? Ni uno solo se ha ido. Siempre le han seguido de cerca. Porque el Espíritu del Padre Celestial le dijo a Heber las ovejas que el Padre Celestial y el Señor le dieron al hermano Heber, ni una sola se perderá. Es decir, las ovejas que el Padre Celestial y el Señor le dieron al hermano Heber, ni una sola se perderá. Es decir, wow, ¿cuántos de la humanidad habrá? Un tercio salvados. Las personas predestinadas por el Padre Celestial, ni una sola se perderá. Todos ellos, al final, o bien, serán muertos, y resucitarán al cielo. Ninguno le abandonará, y ninguno se perderá. Así que, veamos, un hermoso testimonio. ¿Será verdad? Veamos, desde el 28 de diciembre de 2023. Parece que fue el 28 de diciembre. Ese día, el hermano Heber comenzó formalmente a predicar la verdad. Ese fue también el día en que la hermana Zawan tuvo una visión. El Señor se le apareció, y le dijo, hija, no temas. El Señor emitió una luz sumamente resplandeciente. El día en que se le apareció a la hermana Zawan, pero en ese momento, aún no conocía a la hermana Zawan. A partir de ese día comenzó a predicar la verdad, haciendo transmisiones en vivo. Pero, cuando hacía las transmisiones, entre los hermanos que escuchaban la verdad, probablemente no había nadie, porque las transmisiones en ese entonces, al terminar una sesión, solo había unas pocas personas escuchando, solo unas pocas personas escuchando. En ese tiempo, por supuesto, el control del PCC en aquel entonces no era tan estricto. Se podía transmitir en las plataformas. Así, poco a poco, transmitiendo, y después, gradualmente, cada vez más personas venían a escuchar. Vinieron a escuchar, y el Padre Celestial llevó a cabo el plan de selección. Es decir, aquellos que eran dignos, escuchaban cada vez más, cada vez más. Y ahora, hay un grupo de hermanos en el altar, escuchando todos los días. Además, ya hemos visto que, tal vez haya unos 50 hermanos que ya no tienen trabajos del mundo, ya no tienen empleos mundanos, sino que solo se concentran en escuchar la verdad. Aunque algunos tienen algunos, uno o dos, en cuanto a algunas hermanas, aunque tal vez temporalmente, no puedan dejar sus propios hogares, pero, ella tampoco tiene otros ministerios. Solo escuchar al hermano Heber predicar la verdad, y servir a Dios juntos. Venir a Hintan, venir al altar, venir a orar, venir a alabar. Entonces de esta manera, es posible que casi 50 hermanos y hermanas lo hayan abandonado todo. Abandonado casas y tierras, padre y madre, esposas e hijos para venir a escuchar. Porque es así. Incluso, hay incrédulos en sus familias. ¿Cómo persiguen a nuestras hermanas? Pero ellas siguen escuchando firmemente, escuchando desesperadamente. No importa cómo, nada puede, ninguna persecución puede detenerlas. Tomemos como ejemplo a una hermana. Esta hermana, ella también anhela mucho caminar con los hermanos y hermanas, pero fue obstaculizada muchas veces. Esta hermana tú. Ella ahora está en Pekín. Su familia se opuso muchas veces, pero no pudieron detenerla por más que se opusieran. La hermana tú escucha todos los días, viene al altar a escuchar todos los días, y también viene a alabar todos los días. Entonces ella dijo, dentro de poco, regresó a su ciudad natal, Sichuan. Después de regresar a Sichuan, fue aún más conveniente alabar, es decir, escuchando todos los días constantemente, escuchando cada día. ¿Cuál es la razón de esto? Porque el Padre dijo, el Espíritu del Padre se convirtió en el Espíritu del hermano Heber. El Espíritu del Señor Jesucristo se convirtió en el Espíritu del hermano Heber. Y ahora, ya hay 7 hermanos, incluyendo a todos. Con el hermano Heber son 8. Todos ellos, solo, ya no tienen ningún trabajo. Solo la obra de Dios es nuestro trabajo. El ministerio del Señor Jesucristo es nuestro ministerio. De un grupo de hermanos. Todos son así. Entonces, ahora, las hermanas que escuchan la verdad, básicamente son todas así. Solo los asuntos de Dios y del Señor. No hay otros asuntos. En estos 2 años, más o menos, se ha alcanzado este nivel. Y además, bajo la condición de que Internet está bloqueado. Es decir, WeChat no puede transmitir en vivo. Los hermanos y hermanas alcanzaron este nivel. Entonces nosotros en 2 años, los hermanos y hermanas que escuchan la verdad, lo han abandonado todo, para seguir de cerca. Y además, han abandonado casas y tierras. Lo han abandonado todo,
Todo, solo para escuchar la verdad, solo para servir al Padre Celestial y al Señor. Y es maravilloso. También hemos realizado un gran milagro. El milagro de Dios. El milagro de la construcción del templo. Con tan poca gente. Ya se ha logrado. La segunda reconstrucción del templo. Y además, los cantos de construcción son más hermosos que antes. Y la alabanza es cada vez mejor. Al escuchar la verdad, algunos hermanos y hermanas comenzaron a renunciar uno tras otro. Renunciando ahora. Renunciando. Y ahora. Ya han renunciado. Renunciando ahora. Dejando de hacer el trabajo del mundo. Ya hay unos 30 o 40 hermanos y hermanas. Esto es, ¿por qué razón? Es la gran y maravillosa obra de Dios. Entre tan poca gente, se ha logrado semejante obra maravillosa. Entonces, en los próximos 10 años o más, el Padre abrirá el Internet. El hermano Sibo dijo que después de que el templo esté construido, debemos abrir esta transmisión en vivo por Internet. Más adelante, tal vez la hermana Zawan encontrará la manera de transmitir a través de cierta plataforma de transmisión en vivo, o comprará alguna plataforma, o en varios aspectos, publicarlo a través de transmisiones en vivo, para todas las naciones y pueblos. Una cosa es dar la verdad por la mañana y por la noche, y luego transmitir en vivo durante el día. Así que la verdad, además de transmitirse en vivo, también tendrá vídeos de unos 10 minutos, explicando esta verdad. Entonces, personas de todas las naciones y pueblos vendrán a escuchar la verdad. Así que, siempre y cuando la red externa pueda habilitar la plataforma de transmisión en vivo, habrá más personas dispuestas a escuchar. Si alguien tiene la oportunidad de escuchar, no se irá. Teniendo la oportunidad de escuchar, todas las ovejas de Dios, las ovejas del Señor, no se irán. Y así, habrá miles y millones de personas siguiendo juntas. Y al final se llegará a que un tercio de toda la humanidad se volverá a Dios y al Señor. Porque un día del año pasado, o tal vez, a principios de este año, en una ocasión, la hermana Indian Manman vio, en una visión, vio al hermano Sibo en una pantalla muy grande, es decir, en una pantalla de televisión, hablando de la verdad en una pantalla a color, transmitida a través de Internet. Así, en una pantalla muy grande, predicando la verdad, llevando el Evangelio a todas las naciones y pueblos. Entonces, en una pantalla tan grande, predicando la verdad en la pantalla, parece que habrá mucha gente muy ansiosa por escuchar. El Espíritu del Padre también le dijo a la hermana Ruth, en el futuro, en todas las calles y callejones, en todas partes habrá vídeos del hermano Sibo predicando la verdad. Así, muchísimas personas escuchando estas profecías se cumplirán todas. Cuando llegue el momento, todas las naciones y pueblos se volverán a Dios. Entonces veamos, por ejemplo, la hermana Zawan, que escucha la verdad. Ella escuchó aproximadamente una semana. Su vida cambió. Entonces, unos 10 días. Y entonces, en ese momento, ella dejó de emprender. Poco a poco. Ella tampoco fue a trabajar a su empresa. Dejó de ir a trabajar. Ella también era la dueña de la empresa. Pero dejó de hacerlo. Poco a poco. Lo abandonó todo. Siguió abandonándolo todo. Al escuchar. Siguió escuchando todos los días. Escuchando todos los días. Solo por una razón. Todas las personas. El espíritu en su interior también es espíritu. Entonces, el espíritu. ¿Por el espíritu de quién? ¿Sería atraída? Por el espíritu de Dios y del Señor. Atraída fuertemente. Entonces esto. Si es Dios. Los elegidos por Dios. Las personas elegidas por el Señor Cristo. Fueron atraídas por el espíritu de Dios y del Señor. Atraídas. Y así, fuertemente. Se volvieron a Dios y al Señor. Pero aquellos a quienes el Padre Celestial y el Señor no eligen. Sus espíritus. Fueron atraídos por el diablo Satanás. Y así sus espíritus. Fuertemente. Siguieron al diablo Satanás. De esta manera, el espíritu dentro de nuestro hermano Heber es el espíritu de Dios y del Señor. El espíritu de Dios y del Señor se convirtió en el espíritu del hermano Heber. El año pasado. Tales palabras. Muchas. El hermano Heber también lo encontró maravilloso. Diciendo, ¿cómo es que tú, el espíritu de Dios, se convirtió en mi espíritu? El Padre lo dijo así. Varias veces. Una vez. La primera vez que lo dijo. Yo soy el Señor Jesús que da vida a los hombres. Heber dijo, ¿cómo podría Heber convertirse en el Señor Jesús? Le pareció muy maravilloso. Había un espíritu del Padre hablando dentro del hermano Heber. El hermano Heber inmediatamente se tapó la boca con la mano y dijo, ¿cómo podría él mismo decir tales palabras? A partir de ese periodo, poco a poco descubrió qué estaba pasando. ¿Cómo es que un grupo de hermanas se convirtieron en las novias del hermano Heber? Ellos mismos recibieron tal revelación, y también recibieron tal sueño. El espíritu del Padre también estaba dentro de ellos, revelándolo de esta manera. Les pareció muy maravilloso, muy maravilloso. Más tarde descubrieron que el Padre y el Señor hicieron una obra grande y maravillosa, que es llamar a una persona, para que el Señor y él se conviertan en una sola persona. El Espíritu del Señor y su Espíritu se unieron en uno solo. Fue muy maravilloso. Como una piedra. Habiendo dos piedras, fuertemente unidas para ser una sola piedra. Esta es la obra grande y maravillosa.
del Padre Celestial y del Señor. En cuanto a los antiguos apóstoles, solo estaba el Señor Jesucristo. No estaba el hermano Heber. En aquel momento, acerca de decir que creer en el hermano Heber da vida eterna. Este asunto, nadie lo había dicho. Y nadie podría creerlo. Llegando al fin de este mundo, el Apocalipsis se abre, también profetizado por Dios. El misterio de la descendencia de la mujer se revela. Entonces algunos creerán. Antes, cuando hablábamos del Apocalipsis, entre los 4 caballos, el segundo caballo, lo explicamos mal. Lo del caballo rojo, lo explicamos mal. Pensamos erróneamente que el caballo rojo era el Moisés del Nuevo Testamento. Más tarde descubrimos que el caballo rojo no era el Moisés del Nuevo Testamento. Hace apenas unos días, el hermano Heber soñó con un emperador. Había un emperador. Era In Si Huang, quien en su juventud quería atacar a Japón. Dijo, ya he gobernado personalmente por 3 años. Pero aún no he logrado nada. A partir de ahora, voy a hacer algo grande. Ahora voy a atacar a Japón. Y así comenzó. Comenzaron las guerras en Japón. Aviones volando sobre Japón. Había sonidos de bombas. Sonidos de disparos. En ese momento, un caballo rojo salió corriendo a toda velocidad. Salió volando de la casa de Heber. Voló hasta la puerta. Después, al llegar a la puerta, a unos 4 o 5 metros de la puerta, se cayó al suelo de inmediato. Heber dijo, ¿cómo es que este caballo rojo de repente salió volando y se cayó? ¿Será que de repente se enfermó de algo y cayó muerto? Descubrió que no había caído muerto, sino que al caer, lo que estaba en el suelo era que estaba dando a luz a un potro rojo, dando a luz a un pequeño caballo rojo, un pequeño potro rojo macho. Ese pequeño caballo rojo, al nacer, este pequeño caballo rojo, después de nacer, usó sus 2 cascos delanteros para agarrar fuertemente a la yegua, a su pata de la yegua, agarrando su pata agarrando la pata de la yegua, usando sus 2 cascos delanteros para agarrar la pata de la yegua, agarrándola fuertemente. Entonces, la agarró fuertemente. Este potro rojo, el pequeño caballo rojo, el pequeño potro rojo macho, nació, y entonces despertó del sueño. Entonces, este caballo rojo agarrando fuertemente el talón de la yegua al nacer, nos hace pensar en Jacob, agarrando el talón de Esaú al nacer. Así es como entendimos que este caballo rojo es el Israel del Nuevo Testamento, que prefigura que el hermano Heber es un guerrero. Es un Israel que ataca a todas las naciones. Antes pensábamos erróneamente que era el Moisés del Nuevo Testamento, pero ahora descubrimos que el segundo caballo es el Israel del Nuevo Testamento. Entonces, el primer caballo es el caballo blanco. El caballo blanco lleva un arco. ¿Y el caballo rojo? Es llevando la espada. El caballo rojo es Israel. ¿Y el caballo blanco? En realidad es el Señor Cristo. También se puede decir que es Israel que ha recibido al Señor Cristo. Porque Israel mismo dijo. Jacob Israel mismo dijo. Él le dijo a José, yo te daré la parte de los amorreos, aquella tierra que tomé con mi arco y mi espada. A ti, para que tú, en comparación con tus hermanos, tengas una porción más. Él dijo, aquella tierra que tomó con su arco y su espada. Entonces, se habla de, en el Apocalipsis, el primero que monta el caballo blanco. Lleva un arco, con una corona en su cabeza, montando el caballo blanco con un arco. Y el segundo jinete, monta el caballo rojo con una espada. El segundo jinete, ya hemos confirmado que es el Israel del Nuevo Testamento. Antes, no se entendía completamente. Por lo tanto, se pensó erróneamente que era el Moisés del Nuevo Testamento. Ahora lo corregimos. Es del Nuevo Testamento. El hermano Heber de Israel. De esta manera, lo entendemos cada vez más claro. En cuanto a la Biblia, el libro del profeta Isaías, también dice, el Padre hará del hermano Heber un arco. Y también una flecha en el arco. El Padre Celestial dijo muchas veces, tú te conviertes en una flecha en mi aljaba, para herir al enemigo. Y también dice que el hermano Heber es una gran espada, para herir a las naciones. Es muy maravilloso. El Padre, en el libro del profeta Isaías, tiene tal profecía. Más tarde fue que entendimos que el que monta el caballo blanco es el Señor Cristo. El que monta el caballo rojo es el Hijo del Señor, el Israel del Nuevo Testamento. Y después, el del caballo blanco y el del rojo. Ambos son el hermano Heber. Con respecto a Moisés y a Elías, se entenderá en el futuro que la gloria sea para el Padre y el Señor.